Ahí donde está mi hermano, mi hermana, acompáñenme a orar. Vamos a orar por unos asuntos que tenemos que hacerlo. Gracias, amados, por tomar su lugar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te bendecimos en esta noche, Señor. Hay gratitud en nuestras vidas, en nuestros corazones, por la obra grandiosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por cada gota de sangre que tú derramaste ahí. A través de esa sangre hemos sido limpios, justificados y perdonados, Señor. Gracias porque nos trasladaste de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Te bendecimos, Dios mío. Gracias por habernos liberado de todas aquellas ataduras que había en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos también por habernos curado de toda enfermedad, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta noche, Señor. Y Padre, hoy queremos orar en favor de esta congregación, de tu iglesia, Señor, donde nos dice tu palabra que busquemos el reino tuyo, Señor, y tu justicia. Y todas las cosas que nosotros anhelamos serán añadidas, Señor. Dios, hoy queremos establecer a ti como la prioridad principal en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que tú ocupes el lugar que te corresponde, Señor. Que tú seas el primero en todo, en cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Y Padre, que cada uno de nosotros entendamos por el Espíritu que nuestro Dios es lo primero, en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra, en congregarnos, en tener comunión los unos con los otros. Dios, y sabemos que al tener comunión los unos con los otros, somos edificados, Señor. Allí, Señor, a través de las pláticas espirituales que nosotros tenemos, vemos cómo tú has realizado milagros, Señor, en medio de tu iglesia, Señor. Y estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias te damos, Padre. Y sabemos, Padre, que la palabra es clara cuando nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que tenemos que confiar en ti, porque tú venciste al mundo. Y Dios, depositamos toda carga, toda angustia, toda enfermedad, todo problema económico, falta de trabajo, problemas familiares. Clamamos a ti, porque no hay ninguna cosa que te sea oculta, Señor, porque tú todo lo conoces, Señor. Y Padre, oramos por cada uno de nosotros, Dios mío. Cuando nos enfrentemos a cualquier situación que nosotros vivamos, Señor, que siempre, Padre, busquemos de ti, Señor, que busquemos tu rostro, Señor, que siempre haya en cada uno de nosotros ese anhelo, esa necesidad de buscar de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes, a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino seguir en el camino correcto que tú nos has mostrado a cada uno de nosotros, Señor. Sabemos, Padre, que la situación que estamos viviendo no es nada fácil, Señor, pero con tu ayuda, Señor, nosotros somos más que vencedores, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Y Padre, queremos orar en favor de nuestra nación Honduras. Tú sabes, Padre, esos fenómenos que están afectando, Señor, para que la lluvia no venga a nuestro territorio, Señor. Pero en el nombre de Jesús, todo fenómeno de niño o de niña, Señor, nosotros lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de nuestra nación, Señor. Y declaramos, Padre, que la lluvia viene sobre todo el territorio nacional, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Dios, tú sabes las represas que tenemos, Señor. Estamos a niveles extremadamente bajos, Señor. Y tú lo conoces y tú lo sabes, Señor. Y clamamos en fe, Señor, porque tú eres el dador, el hacedor de los milagros, de los imposibles, Señor. Y clamamos a ti, Padre,
para que venga la lluvia y sean llenas esas represas que necesitamos en cada una de nuestras ciudades, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y de igual manera, Padre, aquellos cultivos que fueron dañados por falta de la lluvia, Señor, nosotros creemos, Dios mío, que tú los haces florecer nuevamente, Señor, para que haya abundancia de productos y de granos básicos en todo el territorio nacional, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos nuestro país, lo ponemos en tus manos y seguimos creyendo, Padre, que nuestra Honduras está en tu corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, también queremos orar por la palabra que tú nos traes en esta noche, Señor. La queremos atesorar en cada uno de nuestros corazones, Señor, y la queremos poner en práctica, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Padre, que sea la guía de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Levante su mano, queremos saludarlo, queremos conocerlo. ¿No hay nadie? Bueno, entonces iniciamos. El día de hoy, iglesia, vamos a hablar de un tema que es así fuerte, pero tenemos que hablarlo, porque tal vez cualquiera de nosotros hemos caído en esa situación. Pero el día de hoy, ¿verdad? Dios nos alerta para que no continuemos, si alguno de nosotros está en esta situación, que no continuemos en eso, sino que nos levantemos, que nos hagamos a un lado y sigamos adelante siendo obedientes al Señor. Bueno, en esta noche vamos a hablar acerca de lo que es la rebeldía. En las Sagradas Escrituras, la rebeldía es el rechazo consciente a la autoridad y voluntad de Dios. Se describe como una actitud profunda, arraigada en el orgullo humano, siendo considerada espiritualmente tan grave como la idolatría y la hechicería. Y los conceptos claves de la rebeldía en las Escrituras son de origen espiritual. Está la rebelión, y la rebelión tuvo su comienzo, ¿dónde creen ustedes? En el cielo. Ahí tuvo su comienzo la rebelión, en el cielo. Con la caída de Lucifer, quien se opuso al Creador. Mire lo que nos dice el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. Ese fue lo primero que ocurrió en el cielo. Y Dios inmediatamente lo cortó y lo echó fuera del cielo, ¿verdad? Porque era un personaje que estaba al lado de Dios y se rebeló contra Dios, queriendo ocupar el trono de él. Y Dios inmediatamente lo sacó fuera de su trono. Ahora en la tierra inició en el Edén con el rechazo al mandato divino por parte de Adán y Eva. Y a medida vamos avanzando en la palabra, vemos que el profeta Samuel le advierte al rey Saúl que desobedecer a Dios es tan destructivo y ofensivo como la adivinación y la idolatría. Las Escrituras advierten que apartarse de Dios y rebelarse conduce al juicio, la pérdida de bendiciones y la muerte espiritual. Cuando ustedes y yo nos hemos rendido al Señor Jesucristo, nuestra naturaleza es divina. Y ya no puede haber en nosotros cosas desagradables
para Dios, nuestro viejo hombre. Cuando nosotros hablamos de nuestro viejo hombre, ahí está incluida la mujer. ¿Por qué? Porque la vieja mujer, el viejo hombre, fueron clavados en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces ahí nuestra vieja naturaleza fue crucificada en la cruz. La naturaleza de Dios viene a morar en nosotros. Cuando tenemos esa confesión delante de Él y lo aceptamos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La rebeldía no pertenece a la naturaleza divina. Rebeldía es descontento, murmuración, desobediencia, hacer lo que a cada uno le parece bien. También es insurrección, es una estrategia revolucionaria. Esto es no tener éxito fuera de la voluntad de Dios. La rebeldía es un extraño que se metió en casa y convive con nosotros. Aclaramos, siempre y cuando nosotros le demos cabida, ¿verdad? Pero si nosotros nos portamos bien y tenemos nuestras puertas cerradas, ¿verdad? La rebeldía no va a entrar a nuestras casas y mucho menos a nuestras vidas. La rebeldía la justifican, la excusan, le permiten formar parte de algo donde Dios está diciendo no te pertenece. Nadie se puede sentir ofendido porque no estamos hablando contra personas, estamos hablando de una actitud que viene a la vida de las personas. La rebeldía es una actitud, ¿verdad?, de quererse portar mal delante de Dios y delante de las demás personas. Cuando leemos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, allí encontramos las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y aquí vemos el contraste entre lo bueno y lo malo. La rebeldía pertenece a las tinieblas. Todos los creyentes fuimos trasladados de las tinieblas al reino de la luz admirable. ¿Es así, amados? Entonces quiere decir que con esto, que la rebeldía quedó atrás, en el reino de Dios no debe haber cristianos rebeldes. Es un contrasentido al reino al cual estamos viviendo. Entonces en el reino de Dios no debe haber ningún cristiano rebelde, ¿verdad? Todos los que estamos en el reino de Dios tenemos que ser cristianos obedientes al Padre Celestial. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 7, versículo 23. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una lucha de leyes, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros tenemos que ver por dónde conducir, si nos vamos a ir por el bien o por el mal. Romanos 10:21 dice: en cambio, respecto de Israel dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente, ¿y qué más dice? Y rebelde, ¿verdad? Ahora escucha lo que dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Escuche esta definición. Todo rebelde es rebelde. Así de sencillo. Y saben, hermanos, hay rebeldes que son manifiestos. La mujer que le dice al marido: di todo lo que quieras, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Y el marido que dice: aquí hago lo que yo quiero. Y los hijos que dicen, los hijos que no honran y respetan a sus padres, tienen amenazados a sus padres. Si papá o mamá los castigan, van a llamar inmediatamente al 911 para que llegue la policía y los lleve a la cárcel. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día, hermano.
Es tremendo en algunos países cómo se mueve esta situación. Pero gracias a Dios que aquí hay gente que sabe educar a sus hijos. Y cualquier planteamiento de esto que le haga a un papá, ¿qué cree que va a hacer el papá? Darle con la vara. Y aunque lo lleve, aunque llamen al 911, pero él va a castigar a su hijo porque le está portando mal. Porque eso nos autoriza la palabra del Señor. Amén, papá. Amén, mamá. Proverbios 13:18 dice: el que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende la corrección recibe grandes honores. Y tal vez, iglesia, nos hemos encontrado con gente que son amables, educados, nunca dicen que no cuando les pedimos un favor, pero nunca reciben el consejo que usted les está dando por alguna situación que ellos están viviendo en ese momento. Esto es una rebeldía encubierta, que la saben manejar muy bien y que la usan como una arma. Han pasado tantos años en la iglesia y no hay un cambio en la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque es un rebelde encubierto. Algunos justifican la rebeldía y dicen: es que mi papá o mi mamá eran así. Y esto, mi amado, mi amada, esto no tiene nada que ver con algo hereditario. Es una actitud personal de cada uno de nosotros, ¿verdad? Esto no viene por papá o por mamá. No es que yo así soy, porque mi papá y mi mamá eran así. No, esto ya es la vida, la actitud de cada una de las personas. Nuestro Padre Celestial nos dio una nueva naturaleza. ¿Cuántos estamos alegres por eso? Sí, ¿verdad? Nos dio una nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas. Lo viejo pasó y tendremos una experiencia liberadora y de victoria. Y seremos ejemplo para las demás personas que nos rodean. ¿Es así o no es así? Así tiene que ser, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser ejemplo donde vivimos, donde trabajamos, donde nos movemos, ¿verdad? Tenemos que ser ejemplo para las demás personas. También acordémonos de esto que nos dice la palabra, que nosotros somos cartas leídas. La gente nos está observando, aunque usted mire que no, pero la gente nos está observando y ve nuestro caminar, nuestra manera de ser, cómo nos conducimos, cómo hablamos, ¿verdad? Qué expresiones hay en nuestro rostro, ¿verdad? Todo eso la gente lo está viendo en cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros hacemos el papel que nos corresponde, las demás personas van a querer ser igual que nosotros y se van a convertir de las tinieblas a la luz admirable. ¿Lo cree, iglesia? Ahora en la tierra, ¿dónde comienza la rebeldía? Vayámonos por favor a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Nos dice la palabra: y les dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le dio a Adán y Eva ordenanzas. Entre ellas está que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Obviamente que la idea de Dios no era un asunto caprichoso, de decir, no toques el árbol. En el principio de la mente de Dios es que estaba poniendo a Adán bajo autoridad, que aprendiera obediencia. O sea, cuando estamos bajo autoridad,
el beneficio que adquirimos es aprender obediencia. Y si todos estamos bajo autoridad, tenemos que ser obedientes, ¿verdad? ¿Está bien, amados? Toda la creación estaba bajo la administración de Adán y Eva. Todo lo que yo creé, ustedes lo pueden administrar, pero era peligroso. Si Adán y Eva administraban autoridad sin haber aprendido lo que es la obediencia. Yo les digo, ustedes tienen autoridad. Vamos a ver, ¿qué van a hacer ahora con el árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque Dios iba más allá. ¿Qué grado de obediencia y de sujeción a la autoridad iban a tener ante este mandato de Dios? Y de repente aparece Satanás, ¿verdad? Y Eva empieza a escuchar. Entonces, cuando Eva fue envuelta en aquella cuestión de plática, tomó la decisión de salir de la autoridad correcta, que era la autoridad de Dios. E inmediatamente desobedece, porque dice la palabra que lo vio. Estoy hablando del fruto, que era apetecible, codiciable, le gustó, lo probó y luego lo dio a su marido. ¿Y qué cosas, verdad, las que ocurren con Adán? En ese momento Adán, antes de tomarlo en la mano, hubiera pensado, yo estoy en la autoridad correcta. Dios nos mandó, nos dijo de que no desobedeciera, de que no nos saliéramos de la autoridad. Pero no, inmediatamente comió Adán. Lo probó y fueron muertos espiritualmente, separados de Dios, desobedientes, rebeldes, con un sentido de autoridad distorsionado. Porque cuando estamos en la correcta relación con Dios, de armonía, todo es completa paz. ¿Ha disfrutado de la paz de Dios, mi hermano, mi hermana? ¿Verdad que sí? Cuando nosotros estamos en esa armonía con Dios, mire, todo nos va bien. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes a Dios. Entonces también, de igual manera, nosotros, como tenemos esa paz, ¿verdad? Puede decir que la extendemos a otras personas que están cerca de nosotros. A veces un rebelde quiere conectarse con Dios, pero no puede, porque el camino se le vuelve quebradizo por su misma actitud y pregunta, ¿dónde está la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dónde está la voluntad de Dios para mi familia? Y otra pregunta más dice, ¿dónde está la voluntad de Dios para mi negocio? El rebelde jamás encontrará la voluntad de Dios, no puede, porque Dios no se relaciona con la rebeldía, le es extraño. Le estamos hablando al espíritu humano de la persona, de cada uno de ustedes. Lo que sí sabemos, si nuestro espíritu recibe esto, nuestra mente, nuestra alma, va a cambiar totalmente, ¿verdad? Y de igual manera, nuestro cuerpo. Muchos de los pecados actuales tienen que ver con la rebeldía. Adán y Eva no obedecieron la autoridad, produjeron rebeldía y desobedecieron al Señor. Ahora mire esto a través de los siglos, ¿verdad? Esto fue en los comienzos. A través de los siglos, Dios siempre ha dado eso a la vida de cada una de estas personas. Por ejemplo, vemos gente que son grandes empresarios, que son exitosos, porque Dios
puso en cada uno de ellos todos estos dones y talentos, ¿verdad? Y algunos que tienen la habilidad, ¿verdad?, de hacer, hasta de vender piedras, y las venden, porque Dios les dio esa habilidad, y esto es para toda la humanidad, ¿verdad? Para toda la humanidad es esto. Entonces, en el mundo ha cultivado el hábito de la autoridad, porque lo tienen de parte de Dios, de administrar, de dirigir, de guiar, pero nunca conocieron obediencia, ¿verdad? Porque si nosotros lo vemos a través de la historia, a través del tiempo que ha transcurrido en el mundo, vemos, ¿verdad?, que muchas de estas personas nunca tuvieron obediencia, pero sí tuvieron eso de la autoridad. Y nadie que vaya a dirigir y no haya conocido autoridad y la obediencia puede dirigir. Ahora bien, volvamos nuevamente al principio, con el primer que se rebeló contra Dios, Lucero, el primer rebelde, que significa portador de luz. Dios lo había creado para que administrara los asuntos celestiales. Era el mejor director de alabanza que había en el cielo. Los instrumentos le colgaban de todo su cuerpo. Era todo un esplendor, era toda una belleza. Por esa razón era portador de luz, pero no una luz propia, sino la luz de Dios en él. Dios lo había creado con ese fin, pero de repente un día quiso ser igual que Dios. Pero Dios inmediatamente lo sacó del cielo y lo tiró a la tierra. Y él dijo: soy hermoso, Dios me dio autoridad, voy a hacer un reino paralelo, yo voy a ocupar el trono. Y Dios inmediatamente lo sacó del cielo. Dejó de llamarse Lucero y se convirtió en Satanás, que significa adversario. Este es el camino de alguien que se vuelve rebelde y desobediente, adversario contra Dios. Jesús nos dice en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Pero si nosotros somos portadores de la luz, esa luz de Dios, y no estamos haciendo las cosas como debemos de hacerlas, nos convertimos en adversarios de Dios. Entonces, ¿qué luz estamos irradiando? Entonces, hermano, aquí cabe lo que somos carta leída, que somos testimonio, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado, hermano, ¿verdad? Con nuestro andar, con nuestra manera de hablar. Entonces no podemos jugar con nuestras propias vidas, porque afectamos a las demás personas que nos rodean, que viven en nuestros barrios, en nuestras colonias, los compañeros de trabajo. Afectamos a la sociedad que nos rodea, porque están esperando que yo sea portador de esa luz que Dios ha depositado en mi vida. Significa entonces que la rebeldía es un principio satánico, no es tan simple como creemos. Ahora bien, la rebeldía para un cristiano es ilegal. Si hubiera rebeldía en nosotros, la vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. La rebeldía no la vamos a justificar. La rebeldía se manifiesta en palabras, en actitudes. Es como aquella persona que dice: yo amo a Dios, el mensaje me hizo bien, el Señor me habló en este día, me habló en esta mañana, pero no voy a hacer caso a lo que yo escuché. Entonces, la rebeldía es un intruso que no tiene nada que hacer en la vida de los creyentes. Porque acordémonos que estamos en el reino de la luz admirable. Entonces, tengamos cuidado con toda esta situación que viene a nuestras vidas. Miremos algunas características de la gente que es rebelde. Y para eso quiero llevarlo
Esto no está en la pantalla. Solamente le quiero recordar cuando el profeta Samuel, cuando ungió al rey Saúl como rey de Israel. Entonces el profeta le dice: el Señor me envió a que te ungiese como rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atenta a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, cuando iba por el camino, Amalec se le opuso a Israel. Entonces ustedes se acuerdan de que Moisés le dijo a Josué: sal a pelear contra Amalec, ¿verdad? Y yo, dice Moisés, voy a estar en la cima del collado. Pero mientras Moisés estaba con sus brazos extendidos, ¿verdad?, Moisés se cansaba. Entonces cuando Moisés se cansaba, los amalecitas prevalecían contra el pueblo de Israel. Entonces Aarón y Hur decidieron poner una piedra para que se sentara Moisés. Entonces ellos sostenían las manos de Moisés, uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Y mientras Moisés sostenía sus manos al cielo, entonces el pueblo de Israel prevalecía. Entonces así fue como Israel barrió con todo lo que es el pueblo amalecita. Entonces, esto usted lo puede encontrar en Éxodo 17, del 8 al 14, y Deuteronomio 25, del 17 al 19. Aquí estamos haciendo un recordatorio de lo que Dios había dicho y hecho. Dios había depositado en la vida de Saúl una gran responsabilidad, y Samuel lo aconseja: Saúl, nunca debes olvidar que Dios es rico en misericordia, y Dios permitió que tú seas rey sobre el pueblo de Israel. Ten cuidado cómo te conduces, cómo te comportas. Después le da instrucciones muy precisas. El privilegio que tenía Saúl era obedecer, pero perdió la oportunidad. Y encontré algunos datos interesantes acerca de lo que hizo Saúl mientras él era rey de Israel. Número 1, generalmente un rebelde no pasa la prueba que Dios le pone, porque en su corazón hay otra cosa. Si Saúl se alineaba y obedecía, seguramente Dios le hubiera dado el trono para siempre. Pero en el corazón de Saúl estaba otra cosa. Y escuchemos algunas cosas que salen ahí del corazón de alguna persona. Señor, ¿por qué tantas pruebas en mi vida? Y el Señor le responde: porque no pasaste ninguna. Al rebelde Dios le pone pruebas y no las pasa, porque hay queja, se lamenta. ¿Por qué yo? ¿Por qué no a mi vecino? Este vecino que tengo al lado, ¿por qué a él no le ocurren estas cosas, sino que solo a mí? Se lamenta por todo. En el fondo la rebeldía es un velo que ha venido a cubrir la mente, el corazón, los ojos de la persona. Dios le pone pruebas y no las pasa, que no le permite ver a Dios para cambiar y ser obediente. Saúl destruyó a los amalecitas, pero deja vivo al rey, y tomó lo más gordo del ganado que tenía el rey Agag. Entonces Dios había dado orden precisa, que tenía que barrer con todo, animales y también con las personas que se oponían al rey, al pueblo de Israel. Entonces Dios le recuerda. Dios le dijo: mata todo. Yo profeticé un día allá en el collado que los iba a borrar de la faz de la tierra. Y tú, Saúl, si me obedecías, iba a pasar a la historia como un obediente
destruyendo todo. Entonces generalmente un rebelde no pasa la prueba que Dios le pone. Número 2, un rebelde obedece a medias. Dios dijo, destruye todo. Un rebelde, si Dios habló, tomo un poco de lo que Dios me dijo, pero yo también tengo mi propio criterio. Lo aplico y lo mezclo. En el reino de Dios es obediencia total. O obedecemos o obedecemos. Eso es lo que ocurre en el reino de Dios. Es como aquellos que levantan un negocio en yugo desigual y quieren que Dios los prospere. No se puede. Porque en primer lugar desobedeció a Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Claro, esto es aplicable también para el matrimonio, que no debe de unirse en yugo desigual. Y lo hemos visto, iglesia. Lo hemos visto cuando el muchacho se casa con una muchacha que no es creyente o cristiana, le va mal. O al revés, si la muchacha se casa con una persona que no es creyente, también le va mal. Y de la misma manera ocurre con aquellos que levantan un negocio con una persona que no está en el mismo reino de Dios. Le va mal. ¿Por qué? Porque son desobedientes. Un rebelde ve su propio provecho personal. En definitiva, esto es egoísmo. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 al 11. Yo creo que no se lo di a Isis Dice, y vino palabra del Señor a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó al Señor toda aquella noche. Dios dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, y estoy cargado con este asunto. Número 3, un rebelde es inconstante, desleal y traidor. Samuel dijo, se fue, no cumplió mis palabras. A un rebelde no le interesa obedecer ni estar sujeto a la autoridad. Su desobediencia y rebeldía estaban antes de la palabra del Señor. Y dice la palabra también que ahí que Samuel madrugó para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Samuel va a buscar a Saúl y le dice, intercedí por ti toda la noche, ten cuidado, estás al borde del abismo, no deshonres a Dios. Saúl dice ahí que había ido a Carmel y que se levantó un monumento. Es lógico, el hombre venía de la batalla, había destruido a los amalecitas, aunque había dejado vivo al rey Agag, pero había tomado lo más gordo del ganado. ¿Para qué? Y se fue a Carmel a celebrar con el ejército. Y nos imaginamos que dijo, ven lo grande que soy, Dios me encomendó esta misión y la he cumplido. Y como le había quedado pequeño el festejo, se hizo un monumento. Y saben, hermanos, en el punto número 4, Saúl levantó su propio monumento, porque él es su propio Dios. Y monumento en aquellos entonces era tomar piedras, ¿verdad? Y colocarlas en cierto lugar, una encima de otra hasta cierta altura. Entonces eso le llamaban monumento. Entonces nos imaginamos que ahí Saúl con su ejército hizo la celebración
que tenía, ¿verdad? De haber dado muerte a todos los amalecitas, pero con la excepción que dejó vivo al rey Agag y dejó todo lo gordo, todo lo del ganado gordo que había para ellos. Entonces, como les dije anteriormente, ¿verdad? La rebeldía es como un velo que viene a la mente, al corazón de la persona, que cubre sus ojos y no ve más allá. Y el rebelde puede orar, puede recibir la palabra y no pasa nada, hasta que ese velo no sea roto en el nombre de Jesús. No se puede hacer nada cuando una persona es rebelde. Dios lo trata directamente. Y cuando aquella persona es tratada por Dios, ¿verdad? Algunos han vuelto nuevamente al orden, pero hay otros que no. Entonces Dios se hace a un lado. Y hermanos, esto es triste, cuando Dios decide apartarse de una persona. Y nosotros lo hemos visto, hermano. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, con nuestras propias vidas. No caigamos en esto, porque puede ser horrible para cualquier persona que decida apartarse de Dios. Y todos sabemos qué es lo que espera para una persona que se aparta del Señor. Número 5. Un rebelde se manifiesta cínico y deshonesto. Como tiene una conciencia culpable, se extiende en palabras para proclamar su obediencia. Entonces, aunque esté en plena decadencia moral y espiritual, se va a parar en su necedad y obstinación para justificar su actitud. Miren lo que dice 1 Samuel 15, 22 al 23. Ese sí creo que lo tenemos, ¿verdad? Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carnero. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Saúl, tú quieres ofrecer sacrificio, por eso trajiste estos animales gordos. A Dios no le interesan los sacrificios, a Dios lo que le interesa es la obediencia. Iglesia, seamos sabios y entendidos con la obediencia. Con estas dos cosas vamos a lograr mucho de parte de Dios, aunque no lo entendamos al principio, pero después vamos a ver las bendiciones que Dios va a derramar sobre nuestra vida. Número 6. Un rebelde puede tener espíritu de servicio, pero no hay obediencia. A Dios le interesa la obediencia antes que el servicio. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios cuando venimos a servirle? ¿Será grata la ofrenda que yo le voy a dar a Dios a través del servicio? Porque no importa el lugar donde estemos, ¿verdad? Es una ofrenda grata que le damos al Señor. Entonces, la palabra también nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, y mira en tus ojos por mis caminos. El servir al Señor debe ser una ofrenda grata para Él. ¿Estamos en acuerdo para con Dios? Sí, ¿verdad? Número 7. Un rebelde usa la palabra mágica. He pecado delante de Dios. 1 Samuel 15, del 24 al 25. Dice: he pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor.
Saúl parece como que está quebrantado, he pecado, pero en realidad todo lo que vemos y todo lo que hemos visto anteriormente en su corazón, la confesión que está haciendo es, digo, antes de perder el puesto, yo digo la palabra mágica, he pecado. Cuando cualquier creyente cae en pecado, y todos los que estamos en este lugar, podemos caer, hermanos. Todos podemos caer en pecado delante de Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Miren lo que nos aconseja el Señor a través de Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Todos los que estamos en este lugar y todos los que estamos sirviendo podemos caer en falta delante del Señor y fallarle al Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, confesar nuestro pecado delante del Señor. Número 2, confesar su pecado a las autoridades que Dios ha levantado sobre nuestras vidas. Número 3, si estamos sirviendo en un ministerio, apartarnos inmediatamente del ministerio que estamos sirviendo. Número 4, vamos a tener un tiempo de disciplina. Número 5, vamos a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando nosotros mostramos frutos dignos de arrepentimiento, Dios nos vuelve a restaurar al lugar donde estábamos antes. ¿Estamos claros en eso, iglesia? Y nuevamente volvemos a servirle al Señor. Todo esto, hermanos, lleva su proceso. La rebeldía es una actitud que entra al corazón y contamina todo nuestro ser. No le demos cabida, seamos sabios y entendidos. Es como un velo que cubre, ¿verdad?, nuestro rostro, nuestro corazón y todo nuestro ser, y no nos deja ver más allá. Y ese velo puede ser roto en el nombre de Jesús. Y cuando ese velo se rompe, viene la libertad a la vida de cada persona que se ha arrepentido genuinamente delante de Dios. ¿Estamos bien, iglesia? ¿Estamos claros? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre bueno, te bendecimos en esta noche, gracias te damos por tu palabra, la atesoramos en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y sabemos que tú nos has hablado, Señor. Y Padre, creemos firmemente que tú eres un Dios que nos perdona, que nos ama, que nos restaura, Señor. Y Padre, si hubiera alguien, Señor, con esta actitud, Señor, en su mente, en su corazón, hoy oramos, Padre, a favor de esta persona, para que venga delante de ti, Señor, y confiese su falta. Y así, Padre, tú lo perdonas, y así arrancas ese velo, Señor, que ha venido a cubrir su mente, su corazón, y que no lo deja ver más allá, Señor. Y sabemos, Padre, que cuando tú actúas, Señor, en la vida de una persona, y esta persona realmente se arrepiente y quiere seguir adelante en tu camino, Señor, tú lo vuelves nuevamente a colocar en tu camino, Señor. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Y Padre, también a cada uno de nosotros, perdónanos, Señor, si hemos hecho algo que no ha sido correcto delante de ti, Señor. Hoy confesamos nuestras faltas, Señor, y te pedimos perdón, Señor. ¿Le puede decir usted al Señor: Padre, perdóname, porque te he fallado de una u otra manera, Señor, pero ayúdame a seguir adelante en tu camino, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre, por esta congregación, la bendecimos y la ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.